Hola, ¿qué tal? Nuevas tardes nuevamente con todos ustedes. Vamos a comenzar el día de hoy con la sesión número 2. Para eso voy a compartir mi pantalla para poder explicarles un poquito de en qué consiste la cátedra número 2, que vamos a hablar sobre la introducción al sector bancario. Seguimos con este tema básico para que podamos entender cómo las normativas regulan el tema financiero. Como le dije en algún momento, ¿no? Yo quisiera hacer lo que quiera, claro que sí, pero ¿se me es permitido legalmente hacer lo que yo quisiera? ¿Realmente puedo hacer lo que a mí me apetezca? No. Lastimosamente no es así. Por más que queramos, no se puede hacer de esa manera. Es por ese motivo que nosotros tenemos que entender la importancia de las normativas, la importancia de las leyes para que se dé un correcto funcionamiento del mercado financiero. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hablar en sí es sobre cómo la legislación y las regulaciones bancarias, cómo el cumplimiento normativo y estas regulaciones afectan a la industria en la cual laboramos, que es la industria bancaria. Entonces, vamos a comenzar. Vamos. ¿Por qué es importante, en este caso, el cumplimiento normativo en la industria bancaria? ¿Por qué es importante? ¿Por qué diríamos que es importante? Porque imagínate, nosotros vivimos en una sociedad, ¿no es así? Vivimos en una sociedad y en esta sociedad, pues, probablemente, imagínate que no hubiera sanciones, no hubiera multa, no habría pena de cárcel, ¿no? Prácticamente todo el mundo haría lo que quiera. Yo por mi parte, pues, no sé, haría desorden, hacía desmane y cualquiera de ustedes, ¿no? Pero las leyes y las normas son las que nos restringen, nos limitan hasta dónde podemos llegar, cuál es nuestro punto de llegada. Entonces es muy importante en este caso que entendamos que las leyes pues nos restringen, nos ponen estos límites, que hasta dónde como banco podemos ir, hasta dónde como banco podemos llegar. Y si transgredimos y rompemos esos límites, probablemente vamos a tener muchísimos problemas en la industria del banco, como una sanción. Ustedes sabían que mientras más grande es el banco, más grande viene a ser la multa. ¿Está bien? Mientras más grande es el banco, más grande es la multa. Entonces, un banco o un colaborador, pues no se puede dar el lujo de hacer lo que quiera. No, 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 no puede hacer lo que quiera, sino que tiene que saber que está sujeto a alguna sanción. Entonces, vamos a seguir hablando de este tema y podríamos decir cuáles son los principales órganos reguladores del sistema financiero. ¿Cuáles son los principales reguladores? Tenemos lo que es el BIS, la FSF, el Comité de Basilea. Antes de continuar, les comento que pues estos organismos no solo regulan a un país, regulan a todos los países del mundo. Repito, estas organizaciones que estoy mencionando a continuación no son organizaciones que solo regulan a nuestro país, sino que regulan a todos los países del mundo. ¿Está bien? Tenemos lo que es el Comité de Basilea, que es el que en este caso regula toda la economía mundial y es el que establece las normativas financieras para todo el mundo. Tenemos lo que es el Fondo Monetario Internacional, tenemos la OCDE y el Banco Mundial. ¿Cuál es? Tenemos el Banco Central, que es para cada país, pero voy a ir por partes. Vamos a hablar del Fondo Monetario Internacional y voy a hablar sobre el Banco Mundial. ¿Qué hacen estos establecimientos? Bueno, diríamos que estos establecimientos son aquellas instituciones encargadas de financiar a los bancos y a los países. O sea, en sencillas palabras, este viene a ser el banco de bancos. Esa es su función. Repito, se llama el banco de bancos. ¿Y por qué se llama el banco de bancos? Porque ellos prestan, ellos financian a los bancos. ¿Los bancos requieren préstamos? Sí, los bancos sí requieren préstamos. Por eso se crea el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. ¿Los países también necesitan financiamiento? Claro que sí, los países necesitan financiamiento, chicos. Entonces, hay ocasiones en las cuales, pues, el Estado puede solicitar un préstamo. Y el Fondo Monetario Internacional se agarra las manos y dice, está bien, ¿cuánto quieres? Le dice, le presta. Y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pues, quieren que no pague el Estado. ¿Por qué no quieren que pague? Porque de esa manera, si no pagan, dicen, bueno, no pagaste, no te preocupes, y se apropian de nuestros recursos naturales.
Por eso, no sé si han leído periódicos financieros, en el caso de Perú se tiene lo que es gestión, ese periódico es pues espectacular, ¿por qué? Porque te muestra cuáles son las regulaciones económicas, financieras de un país. Entonces acá dicen, no, escándalo porque se aprobó una línea de crédito que el Fondo Monetario Internacional le dio al Perú. ¿Le conviene esa línea de crédito? No, porque qué tal si le dan un mal uso a ese dinero? ¿Qué tal si le dan un mal uso? ¿Qué sucedería? Pues el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial viene y te cobra y te dice, oye, págame. No, y no tienes para pagarle. ¿Qué hacen ellos? Te embargan los recursos naturales. Entonces hay que tener bastante cuidado con ello. ¿Qué hace el Banco Central y las entidades estatales? Pues el Banco Central, cada país tiene su propio Banco Central. Y el Banco Central, pues, es aquella institución, en este caso, que regula, se podría decir, lo que viene a ser el patrimonio, los recursos financieros de un país. Ellos son los que regulan el patrimonio y el sistema financiero de un país. ¿Está bien? O sea, ustedes saben que nuestros países recaudan impuestos, sí o sí recaudan impuestos. Ahora, esos impuestos que recaudan, ¿qué hacemos con ese dinero? Lo tenemos que invertir en obras públicas. ¿Y quién se encarga de gestionar ello? El Banco Central. Tenemos lo que son las entidades estatales. Hay algunas instituciones como son auditorías, como es la SBS, la Superintendencia de Mercado de Valores, que son aquellas instituciones que regulan el tema financiero. Es como la policía, es como algunas instituciones legales que se encargan de solventar y proteger al usuario, ¿no? Igual en el tema financiero tenemos lo que es el BCRP, que emite circulares, o sea, normativas que regulan el tema financiero, y tenemos las entidades estatales como viene a ser la SBS, viene a ser la Indecopi, que protegen a los consumidores de que tal vez se pueda dar un abuso por parte de las instituciones financieras. ¿Qué organismos reguladores nacionales y en la supervisión bancaria? Tenemos lo que dije, el Banco Central. El Banco Central supervisa el sistema financiero a las entidades financieras. Tenemos la Autoridad de Supervisión Financiera. Como dije, ¿qué pasaría si no hubiera estas entidades? Pues los bancos se aprovecharían de nosotros, nos cobrarían altas tasas, nos cobrarían altas comisiones y prácticamente nosotros como usuarios estaríamos perjudicados. En cambio, estas entidades, ¿qué hacen? Regulan el sistema financiero. Tenemos lo que es el MEF, que viene a ser el Ministerio de Economía y Finanzas, y tenemos lo que es la Comisión de Valores o Bolsa también. Tenemos las entidades de garantía de depósito. ¿Está bien? O sea, acá también tenemos que salvaguardar el dinero. ¿Cómo lo salvaguardamos? Mediante la fiscalización, mediante, en este caso, la verificación. No es que yo dejo mi dinero y confío en el banco, no, sino que las instituciones constantemente fiscalizan a las entidades financieras para ver que ese dinero esté bien solventado, esté bien guardado. Esa es su función. ¿Está bien? Continuamos. ¿Qué normativas internacionales conocemos? Pues tenemos el Acuerdo de Basilea, que es de parte del Comité de Basilea. Tenemos lo que es el MIDIF. Tenemos lo que es el Reglamento General de Protección de Datos. Ojo, este detalle muy importante. Cuando tú ingresas a trabajar al banco, pues en el banco, al momento de ingresar el documento de identidad del cliente, al momento de ingresar al sistema, te va a salir toda la información del cliente, cuántas cuentas tiene, cuántos créditos tiene, cuántas tarjetas tiene, cuánto dinero maneja, etcétera. Pero esa información el banco no te la da para que tú vayas y se la cuentes a un amigo, se la cuentes a la enamorada de o etcétera. No, no, sino que esa información te la da por dos motivos. Primero, te la da para que tú puedas absolver alguna duda, alguna consulta. Tal vez el cliente tiene alguna duda, tú con esta información se la puedes absolver, ¿no? Porque si no tienes la información, ¿cómo cómo le podrías informar si tú mismo no estás informado? Otro, nosotros si en algún momento divulgamos la información y ese cliente le sucede algo, ese cliente créeme que la primera persona a la que va a apuntar es a ti te va a apuntar y te va a echar la culpa. Y hay reglamentos que penan este tema. Hay reglamentos, o sea, si tú divulgas una información y el cliente te denuncia y se llega a verificar que efectivamente tú has sido el que ha divulgado, te pueden llevar a prisión. Eso es cierto. Pero profesor, usted es un exagerado. ¿Cómo va a saber que efectivamente pues yo he divulgado esa información? Facilísimo. Al momento de ingresar tú al sistema, y verifica la información del cliente, queda grabado tu usuario. Repito, va a quedar grabado tu usuario. Y de esa manera, escúchame bien, como queda grabado tu usuario,
pues eso es suficiente evidencia para decir que has sido tú el que ha brindado esa información. Pueden hasta decirte que tú estás coludido con ciertas organizaciones criminales. Entonces, ten bastante cuidado con eso. Tenemos el Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, que es una regulación que protege lo que es la compra y venta de acciones. Tenemos el reglamento de la transparencia de la Unión Europea, que es aquel reglamento que en este caso verifica que nosotros como futuros colaboradores del banco tenemos que brindar la información al cliente, tenemos que hablar sobre las características y las ventajas. ¿Para qué? Para que el cliente, por ejemplo, tal vez me estoy adelantando. Cuando un cliente requiere información, nosotros tenemos que hablar sobre las características, ventajas y desventajas para que de esta manera el cliente tome una decisión responsable. ¿Está bien? Nosotros tenemos que dar toda esta información para que el cliente tome una decisión responsable. O sea, si tú por A o B, a la hora de informar al cliente, tú ofreces una información y esta información la brindas a medias, el cliente, ¿qué va a suceder? Va a tomar una decisión a medias. Y si toma una decisión a medias, ¿qué sucede? Pues este cliente se va a quejar, va a decir, oye, ¿sabes qué? En tal banco me han engañado. Y si esta queja llega a una institución pública, al banco le ponen una multa. Y mientras más grande es el banco, más grande es la multa. Y por el otro lado le pueden quitar hasta la licencia. ¿Y tú crees que por tu error el banco va a decir, yo voy a asumir porque mi colaborador era nuevo? No va a decir eso. No va a decir eso. Entonces, vamos a hablar sobre, en este caso, lo que viene a ser. Entonces, como veníamos hablando, pues tenemos lo que es el reglamento Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection, que es un reglamento que habla y regula la compra y venta de acciones. ¿Está bien? Porque no cualquier empresa puede vender acciones, sino que tiene que ser una empresa que cuente con estados financieros sólidos. También tenemos lo que es el reglamento de la transparencia de la Unión Europea. Este reglamento indica que nosotros tenemos la obligación de ser transparentes con la información. O sea, lo que significa que nosotros tenemos que hablar sobre las características, ventajas y desventajas para que de esa manera el cliente pueda tomar una decisión responsable. ¿Está bien? Porque si el cliente no toma una buena decisión, se va a quejar y si se queja, al banco le llega una multa y no solo una multa, sino también le pueden quitar la licencia. Y tenemos lo que es FACTA, que es la ley de cumplimiento tributario. Esta ley FACTA indica que todo ciudadano estadounidense, viva o no vive en Estados Unidos, sí o sí tiene que pagar impuestos. ¿Está bien? Sí o sí tiene que pagar impuestos. Vamos acá, vamos a continuar. ¿Qué legislaciones y regulaciones bancarias tenemos en el Perú? Pues tenemos la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de Superintendencia de Banca y Seguros. Esta ley indica que toda entidad financiera, para tocar el punto más claro, es que sí o sí tiene que tener un seguro. ¿Por qué un seguro? Porque en caso el banco se vaya a la quiebra, este seguro se activa, libera un dinero y ese dinero es utilizado para devolverle a los clientes y de esta manera no se vean perjudicados. Tenemos el reglamento de gestión de riesgos en el sistema financiero, tenemos las normas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ¿Qué significa esta norma? Que todo cliente que quiera guardar su dinero en el banco tiene que justificarlo. ¿Por qué? Porque como banco yo no puedo recibir cualquier tipo de dinero, sino tiene que ser un dinero bien habido. ¿Está bien? Porque si demostramos que ese dinero proviene de actividades ilegales, al banco lo vamos a llegar a embargar. Y no solo embargan tu dinero, sino que, perdón, no solo embargan el dinero de los clientes que presuntamente están lavando dinero, sino que también de todos. Ley de bancarización y su reglamento, y tenemos el reglamento de transparencia de la información y contratación con usuarios del sistema financiero. Este reglamento es muy importante. Repito, a la hora de ofrecer un producto en el banco, no es que tú ofreces por ofrecer, no es que tú le dices que es así y no es así, no es que solo tú hablas las características, ventajas y te olvidas de hablar de las desventajas, no es así, sino que en este caso tú tienes que hablar sobre las características, las ventajas y las desventajas para que de esta manera el cliente
tome una decisión responsable. Porque si el cliente toma una decisión irresponsable, el primer apuntado vas a ser tú, porque el banco no va a asumir ninguna multa. Tienes que ser responsable con la información que tú brindes. Normativas específicas. Vamos a hablar ya acá con la ley, qué número tal es y todo eso. Tenemos la ley 27693 que habla de la ley de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Tenemos el reglamento de la ley de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y tenemos las normas para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Tenemos algunas directivas y las circulares del SBS. ¿Qué son circulares? En el mundo financiero, las circulares le llamamos a las normativas. ¿A las normativas qué? A las normativas que regulan el sistema financiero. ¿Está bien? Las circulares vienen a ser aquellas normativas que regulan el sistema financiero. En este caso, pues, tenemos las circulares de la SBS. La SBS y el Banco Central son aquellas instituciones que constantemente están emitiendo normativas para regular el sistema financiero. ¿Qué requisitos de capital y reservas exigidas por las regulaciones bancarias? ¿Qué significa esto, profesor? Habló muy rápido. Lo que significa esta diapositiva es lo siguiente. Para un banco ser llamado banco, para poder operar como banco, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Uno es tener un requisito capital mínimo, ¿está bien? Tiene que tener un requisito capital mínimo, ¿ok? También tiene que tener reserva de liquidez. ¿Qué significa? Significa que en este caso, pues, tiene que contar con efectivo, tiene que tener un monto mínimo para aperturar un banco. No, no es que cualquier persona pueda abrir un banco, sino que tiene que ser aquella persona que cuente con ciertas condiciones. Tiene que tener reserva de capitales adicionales. O sea, no basta con tener tu capital mínimo, no basta con tener tu dinero, sino que también tienes que tener otro tipo de capital. Puede ser mediante acciones, mediante bonos. ¿Para qué? Para que respalden que en algún momento, si es que por A o B tu banco se va a la quiebra, ese dinero pueda sostener en caso de una quiebra, ¿no? Porque puede pasar. Entonces tenemos que estar preparados, obligados por todos lados. Tenemos que tener requisitos de apalancamiento, en este caso que el banco pues, o su gerente tenga un buen perfil crediticio. ¿Para qué? Para que de esta manera, si es que por A o B se quedan sin liquidez, se quedan sin efectivo, pueda solicitar un dinero prestado y de esa manera solventar a todos sus clientes y tener una reserva de estabilización o contingencia, que es aquella reserva que en caso suceda algo grave, la podemos utilizar y no nos veamos perjudicados, ¿no? Lo que sucedió durante la pandemia no hubo muchos clientes, no hubo mucha colocación de crédito, pero esa reserva de contingencia fue lo que le ayudó a los bancos a subsistir durante esa época. Regulaciones con transparencia de la divulgación de información financiera. ¿Qué significa eso? Que tenemos que seguir con normas contables internacionales, sí o sí. Hay regulaciones. Revelaciones regulatorias. ¿Qué significa esto? Que hay algunas normativas que hacen seguimiento a que las situaciones se tienen que hacer de cierta manera. Requerimientos de divulgación para empresas cotizadas en bolsa, ¿no? O sea, si una empresa quiere vender acciones, no es que yo te llamo y te digo, oye, te quiero vender las acciones de mi empresa. No, 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 no es así, sino que antes de poder ofrecer acciones, la empresa tiene que emitir sus estados financieros. Mediante sus estados financieros, mediante esa información, tú puedes tomar la decisión correcta de que si aceptas o no aceptas esa acción. ¿Está bien? Directiva de transparencia de la Unión Europea, vimos ya en la clase anterior sobre la transparencia de información y tenemos algunos requerimientos de divulgación para entidades financieras. Por ejemplo, los bancos más grandes, los bancos más reconocidos lanzan lo que es su plan anual. Y el plan anual sale en marzo o abril, no recuerdo muy bien, pero en este plan anual sale detallado la información del banco, cuánto dinero ha recaudado, cuánto dinero ha colocado, cuánto dinero ha ganado, cuánto ha sido su inversión. ¿Y para qué sirve esa información? Para que tú sepas que ese banco es rentable, que ese banco es seguro, que tu dinero está guardado ahí. Porque no creo que tú guardes tu dinero en cualquier lugar, sino vas a guardar tu dinero en un lugar que te ofrezca garantías, en un lugar que te ofrezca
la confianza necesaria para que tú sepas que no vas a perder tu dinero, ¿no? ¿Y cuáles son las normativas de protección al consumidor financiero? También tenemos algunas normativas, más que nada las que implementa la SBS Indecopi, en las cuales indica que nosotros no podemos cobrar mucho más a los clientes, no podemos cobrar comisiones o en todo caso, nosotros no podemos mentir con la información que se le brinda al cliente. Siempre tenemos que ser honestos, tenemos que ser transparentes con la información que se le ha brindado al cliente. Regulaciones sobre protección al consumidor en servicios bancarios. Nosotros estamos completamente prohibidos de divulgar información a los usuarios. Yo no puedo, no es que una esposa vino y me dijo, yo lo que pasa, que tengo problemas económicos con mi esposo no me quiere apoyar, mi esposo es muy malo, etcétera. Si bien es cierto, hay problemas. No justifico ningún tipo de situación mala, no digo tampoco que nosotros tenemos que apañar eso, al contrario, no estoy diciendo eso, pero tenemos que hacer lo que cumple el banco. Y una de las normativas indica que yo no puedo divulgar información. Tengo que ser muy cuidadoso con la información que yo brindo. Yo sé que tú, por ejemplo, te ponemos como ejemplo, yo sé que tú tal vez tienes algunos problemas, tienes algunos inconvenientes, como cualquier persona, pero esa es tu privacidad y tú debes saber cómo la vas a manejar. Y creo yo que tú te sentirías incómodo si yo vengo y hablo de tu privacidad, porque la única persona que debe hablar de tu privacidad eres tú. Y parte de tu privacidad es tus cuentas, tus ahorros, tu dinero, tu crédito, todo ese dinero que tú manejas. Entonces, yo como funcionario no estoy en la obligación, no tengo ningún derecho de poder brindar esa información. Al contrario, yo tengo que ser bien cuidadoso con eso. Protección de datos personales, proteger siempre la información de los clientes. Prohibición de proactivas engañosas, prácticas engañosas y abusivas. Muchos analistas de crédito, muchas personas que se dedican a lo que es el tema financiero o venden seguros por tal de colocar un producto, por ejemplo, lo que hacen es manipular al cliente, ¿no? Señor, yo sé que usted está muy necesitado y no le puedo bajar la tasa, pero él sabe que sí puede bajar la tasa, sino que para otro cliente está guardando esta información, ¿está bien? Entonces, vamos a hablar también de los derechos del consumidor en caso de disputas o reclamaciones. Es muy importante evitar lo que son las quejas y los reclamos por parte de los clientes. Es indispensable, chicos. Es un dolor de cabeza que un cliente se queje o reclame de algún producto que tú le has dado. Tal vez a veces por la presión, porque mi supervisor, mi jefe me exige que yo venda un producto y estoy desesperado porque no he vendido nada. Entonces viene un cliente y a este cliente le voy a engañar porque no tiene mucho conocimiento. Entonces, si tú te quieres pasar de listo en ese aspecto, lo que va a suceder es que este cliente no es tonto. Ese cliente al llegar a su casa va a leer el contrato y lo va a hacer y va a encontrar ciertas situaciones que tú no le has comentado o tú le has mentido y eso va a ser peor. Va a ingresar un reclamo y el banco te puede hacer una auditoría porque al banco le va a llegar una multa y es todo un problema. Evítate esos problemas. Requisitos de transparencia, publicidad y comercialización. ¿A qué se refiere con esto? Nosotros a la hora de brindar una información tenemos que ser claros, tenemos que ser transparentes. No que el cliente no quiere la oferta que le quiero dar. Entonces, en este caso, le voy a mentir al cliente, le voy a decir que tiene otra tasa. La campaña dice que le tengo que dar a 20%, pero yo, como este cliente sé que no va a aceptar el 10%, le voy a mentir y le voy a decir que le quieren dar a 15% o 14%. No hagas eso, porque si el cliente se queja, al banco le va a llegar una multa y la multa es lo de menos, o sea, el banco te va a sacar. Por experiencia que tengo, son más de 10 años en el sector de banca y seguros, te comento que el banco te puede perdonar muchas cosas. El banco puede ser aquella institución que te pueda perdonar muchas cosas. Pero lo que jamás te va a perdonar, escúchame bien, lo que jamás te va a perdonar es que tú en este caso, pues, puedas ser deshonesto. Eso no perdona el banco. Puedes ser egresado de Harvard, puedes tener una maestría en Stanford, lo que tú quieras. Pero si eres una persona que no es honesta, probablemente el banco te va a sacar. El banco ahí no pregunta que qué pasó, que te equivocaste, ya bueno, no, 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 te saca. Es así. Y protección contra el fraude y el abuso financiero. Tengamos bastante cuidado con este tipo de situaciones. ¿Está bien? Vamos a hablar sobre las normativas sobre la prevención de fraudes y seguridad cibernética. ¿Cuáles son los requisitos de seguridad de información?
Sí o sí, como repito, nosotros no podemos divulgar información de nuestros clientes. No es nuestro derecho, no es nuestro deber. Requisitos de notificación de violación de datos. Todo cliente, tal vez tú no te tú tal vez te quieres pasar de listo, ¿no? Ingresas al sistema, sacas información del cliente, tal vez por intereses personales, pero recuerda que al cliente le llega una notificación. Sí o sí, el banco está trabajando mucho en eso. ¿Por qué? Porque quiere generar confianza. ¿Y cómo generamos confianza? Siéndoles honesto y transparente. Ya que mi colaborador no es honesto, no es transparente, yo voy a ser honesto, yo voy a ser transparente en esta situación. Cumplimiento de estándares de seguridad. Cumplimiento de estándares de seguridad, pues tenemos que cumplir siempre con, en este caso, con todos los circulares y las normativas que el banco implemente. A la hora de que a un cliente le voy a pagar un monto fuerte, pues no lo voy a hablar en voz alta, ¿no? Señor Antonio, le voy a pagar $1 millón, no le voy a gritar, porque al banco también no solo vienen clientes de bien, sino también vienen extorsionadores, secuestradores, hay que tener bastante cuidado. ¿Está bien? Y cooperación y coordinación con autoridades competentes. ¿Qué significa eso? Que si yo veo alguna actitud con un cliente, tal vez que es un cliente que no quiere brindar información de dónde trajo ese dinero, no quiere brindar información cómo consiguió ese dinero, claro que no me voy a poner a discutir con el cliente, pero sí, al momento que se retire, voy y le comento a mi supervisor para que lo registre en el reporte de operaciones sospechosas y de esa manera pueda ser investigado este cliente y se pueda determinar si efectivamente, pues, ese dinero que ha conseguido realmente proviene de actividades legales o tal vez proviene de actividades ilegales. ¿Cuál es el impacto de la digitalización en el cumplimiento normativo bancario? Pues ahora se han automatizado procesos. Antes, ¿cómo en la gestión pública? Y mucho critico la gestión pública, ¿no? ¿Cómo es la gestión pública? Yo tengo un documento, lo llevo un documento allá, lo llevo otro documento allá, y hasta que llevemos todos estos documentos ya pasó como 3 años. Acá no es así. El banco está buscando efectivizar, porque eso es atractivo para la gente, ¿no? Imagínate que un banco que tu solicitud de crédito lo pasa acá, luego allá, pucha, ya pasó como 3 años. Y tú dices, hasta que saque ese crédito ya mi problema ya me habrá comido, ¿no? En cambio, con la automatización es más rápido hacer el proceso y el desembolso también puede ser más rápido. Mejora de supervisión y monitoreo. Como toda la información ya está en la nube, toda esa información ya está en la nube, pues es más fácil verificar los expedientes de los créditos, verificar si todo está conforme. También como la información ya está en la nube, podemos saber, tenemos, podemos tener la transparencia de la divulgación de la información, ¿no? ¿Qué es eso? Por ejemplo, ahora tú no es necesidad que vayas al banco a hacer alguna consulta de un producto, sino todo lo puedes visualizar por la página web, por sus aplicativos. ¿Está bien? Tenemos, ¿cuáles son los desafíos de la ciberseguridad? Pues en este caso, ahora hay muchos hackeos, hay muchos correos maliciosos, hay mucho phishing, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros tenemos que luchar contra ese tipo de situaciones. ¿Está bien? Entonces, la ciberseguridad tiene que ser, aún hoy más que nunca, tiene que velar por la seguridad y adopción de tecnologías de identificación digital. ¿Está bien? ¿Cómo es eso? Antes, para ingresar a los aplicativos tenías que poner tu clave, no ahora con la huella. Entonces, esto está creciendo para que para mayor seguridad de los clientes. ¿Cuáles son las tendencias actuales en regulaciones bancarias a nivel global? Pues estamos enfocados en la tecnología, en la innovación financiera, brindamos mayor atención a lo que es la ciberseguridad y la protección de datos. Nos enfocamos muchísimo en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ¿Esto a qué se referencia? Porque el banco cuida mucho lo que es su reputación corporativa. Imagínate que un banco reciba dinero mal habido. ¿Tú crees que la gente va a querer guardar ahí? No, porque saben que ese dinero mal habido en algún momento va a ser investigado. Y si investigan al banco, no solo van a investigar esa cuenta, sino todas las cuentas. Y si sale alguna situación sucia, no solo van a embargar ese dinero, sino van a embargar todo el dinero del banco. Y yo como cliente me veo perjudicado. Entonces el banco protege mucho su reputación. Se tiene que ver lo que es la solvencia y la estabilidad del banco. Vamos a ver ahora la regulación de las criptomonedas. Actualmente se está manejando lo que es la criptomoneda, pero todavía estamos en ese camino. Estamos cómo acoplar, cómo encajar la criptomoneda en nuestro mundo nuevo, ¿no es así? Si bien es cierto, ya existe, pero no todos lo utilizan, ¿no?
Actualmente tenemos los aplicativos que nos ayudan a hacer las transferencias, pero estos aplicativos hay aún gente que se resiste a utilizarlo, tiene miedo. Entonces imagínate que si tiene miedo a una simple transferencia por la banca móvil, imagínate cómo será el tema de las criptomonedas, ¿no? Y más aún hay lugares donde no hay red y es perjudicial. Mayor énfasis en la cultura organizacional. ¿Está bien? Desafíos y obstáculos en el cumplimiento normativo en los bancos, pues tenemos la complejidad, en este caso, y el cambio constante de las regulaciones, tenemos costos de cumplimiento, esto significa mucha inversión por parte del banco, ¿no? En la seguridad, en el cumplimiento normativo, tenemos los desafíos tecnológicos actualmente, ya tenemos lo que es la IA, lo que es blockchain, SQL, tantas herramientas que el banco tiene que estar de acuerdo a eso, porque si no está de acuerdo a eso, pues va a quedar desfasado, ¿no? Es como una competencia, es como una carrera, no puedes detenerte a tomar agua si no te quedas. ¿Está bien? Entonces el banco sabe eso y eso requiere mucha inversión, mucha inversión. También tenemos la gestión de riesgos y cumplimiento de estándares internacionales. Sí o sí, no es que es una ley extranjera, yo no le hago caso, no, yo tengo que cumplir todas las leyes que me indiquen. Y aumento de complejidad en productos y servicios financieros. Actualmente los productos se están volviendo complejos, no tanto así, más bien al contrario, es más fácil sacar un crédito, es más fácil sacar una tarjeta de crédito, una cuenta de ahorro. ¿Pero a qué se refiere con complejidad? Por ejemplo, vamos ya poco a poco vamos en ese camino a insertar lo que es la criptomoneda. Y la criptomoneda ya es una necesidad. Está bien, ya es una necesidad. Y entonces en estos casos, pues el banco tiene que saber cómo adaptar eso a sus clientes para que sus clientes no se puedan desanimar. Porque a las personas, si me incluyo, nos gusta lo fácil. Nos gusta lo fácil, lo sencillo. No nos gusta que haya tantos problemas, que esto, que el otro, nos aburre y lo dejamos. No, nos gusta la facilidad. Entonces están rompiéndose la cabeza cómo la criptomoneda la vamos a encajar en el sistema bancario. Y si se ingresa lo que es la criptomoneda, también vamos a tener un nuevo desafío de cómo supervisar y monitorear esas transacciones. Sanciones por incumplimiento de regulaciones bancarias. No es que yo no quiero hacer caso, es que lo que pasa es que está loco. ¿Yo por qué tengo que hacer caso? No es así, sino que va a haber multas financieras si yo incumplo, me pueden revocar la licencia o me la pueden suspender, me pueden prohibir las actividades comerciales hasta que se establezca la situación por la que estoy siendo investigado, la reputación del banco puede ser dañada, tenemos una responsabilidad penal y también va a haber acciones civiles. Prácticas en cumplimientos normativos en la industria bancaria, en sí la alta dirección, las cabezas, tienen que tener un compromiso para poder guiar, capacitar y dar a entender a todo el equipo de trabajo cuáles son las implicancias de no cumplir con el tema normativo. Y no solo por una multa, sino cuál es el riesgo reputacional como banco que nosotros tenemos. Implementación de políticas y procedimientos claros, es importante proceder, saber cuáles son dar ese conocimiento a todos los colaboradores, capacitación continua al personal, capacitar constantemente a todo nuestro personal, evaluación y gestión de riesgos, monitoreo y supervisión. Y claro que la gestión de datos y la seguridad de la información es muy importante, es indispensable. También la cooperación con reguladores y autoridades competentes y evaluación de una mejora continua. Casos de estudio de cumplimiento normativo exitoso, por ejemplo, acá vemos cuáles son los bancos que cumplen cabalmente todas las normativas y no tienen ningún problema. Es la HSBC, Holding Plic, Wells Fargo Company, Standard Chartered, JP Morgan Chase, Bank of the America Corporation, Banco Santander de Brasil, Banco Itaú Unibanco Brasil, BVA, BCP y el Banco de Chile. Bueno, en el caso más resaltante de Latinoamérica es el caso del BCP, ¿no? Es un banco que está de acuerdo a las tecnologías, es un banco que es pionero en cuestión de los canales alternativos, ¿no? ¿Quién es el primero que tuvo cajeros? El BCP. ¿Quién es el primero que tuvo banca por teléfono, banca móvil, banca por internet? El BCP. Entonces es un banco en el cual está de acuerdo a las nuevas tecnologías y es un banco que constantemente está viendo qué es lo que está sucediendo en el mundo para poder implementarlo dentro de él. Entonces, trabajar en ese banco pues te ayuda también a poder estar familiarizado con las nuevas tendencias. ¿Cuál es el rol de la tecnología en la gestión del cumplimiento normativo bancario? La automatización de procesos, el análisis de datos, gestión de riesgos, monitoreo continuo, gestión de documentos y archivos, y capacitación y concientización. ¿Está bien?
Entonces es muy importante en este caso, pues, como la automatización de los procesos, los análisis de datos, la gestión de riesgos, el monitoreo continuo y la gestión de documentos y archivos, y como la capacitación y la concientización es importante para poder implementar con las nuevas tecnologías que se vienen brindando. ¿Cuáles son las perspectivas futuras? ¿Cómo evolucionarán las regulaciones bancarias? ¿Cómo está evolucionando el banco? Pues mayor enfoque en la tecnología, en la innovación financiera. Ahorita se están enfocando más en lo que viene a ser la innovación financiera, las nuevas tecnologías, mayor atención en la ciberseguridad y protección de datos, mayor énfasis en la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Se pone mucha regulación en la estabilidad financiera, ¿no? Eso es muy importante porque si el banco es inestable, se va a la quiebra, también mi dinero se va a la quiebra. Entonces eso es muy importante que se vea cómo la tecnología puede ayudarnos a gestionar mayor la regularización y la mayor transparencia y rendición de cuentas en la información, ¿no es así? Todo banco tiene que anualmente, no recuerdo si es marzo y abril, publica su anuario, cuánto dinero ha ingresado, cuánto dinero ha gastado, cuánto dinero ha invertido, cuánto lo colocó en crédito, cuánto tienen ahorros, etcétera. Para que tú, si en algún momento quieres invertir en el banco, quieres guardar tu dinero, sepas si ese banco es o no es seguro. Ok, les agradezco bastante todo este tiempo que han tomado. Hemos culminado de manera exitosa la cátedra 2 y nos vemos próximamente en la cátedra número 3. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense. Dios los bendiga. Chao, chao.